Escribo América Hispánica porque era tan necesario tener una especie de, digamos, de enciclopedia o de reunión íntegra de todo lo que hizo España en el Nuevo Mundo, porque hay muchas obras fragmentarias de aspectos diversos, pero no había ninguna que lo recogiera todo, que recogiera lo que es la civilización hispánica que hemos construido, que recoja la huella de España en Estados Unidos, que recoja la exploración del Pacífico por España, no solo la vuelta al mundo, que recoja también las leyes de Indias. Y entonces ha venido en un momento muy necesario, cuanto más se recrudecen los ataques exteriores y también interiores a la obra de España. La América Hispánica es la que comienza en 1492 y termina con las independencias. Son 3 siglos. Mucha gente se cree que la obra de España terminó con la conquista, o sea, una cosa muy rápida, y luego la independencia. No, estuvo 300 años en el Nuevo Mundo, y eso dio mucho de sí. Dio para crear una civilización nueva, que es la civilización hispánica. Y crear una civilización no es nada fácil, ni siquiera el Imperio Romano lo pudo hacer. El Imperio Romano exportó estructuras, derecho, lengua, muchas cosas, pero para crear una civilización hace falta gente, hace falta un mestizaje, hace falta que se mezclen los genes de una tierra y otra, y eso es lo que hizo España, mezclar sus genes con las gentes de América. Y eso ha dado como fruto una civilización híbrida, mestiza, lo que se llama la raza, ¿no?, que no solamente es biológica, sino que también es cultural, porque con la mezcla biológica lo que se produce es una mezcla de genes, y los genes son físicos y son culturales, y realmente los culturales son más importantes aún que los primeros, ¿no?, porque afectan al modo de ser, a la filosofía de vida, a las costumbres, a los usos, y eso es lo que comparte España con América, y eso es la civilización hispánica, en una palabra. Está vivo y estará vivo eternamente, porque los genes son eternos, son indefinidos. Se puede extinguir la lengua, se puede extinguir la religión, se extinguió el imperio, ¿no? Por supuesto que se extinguió, ¿no? Pero lo que no se pueden extinguir son los genes. Y los genes culturales, los genes biológicos, engloban a 600 millones de personas que viven en España, en Iberoamérica y en los Estados Unidos. Y entonces esa carga genética cultural es inextinguible, porque se transmite de generación en generación. Y por más que todos los elementos exteriores, la carcasa, digamos, que puede ser, como digo, la lengua, la religión, cualquier cosa, se pueda sustituir, eso que ha quedado impreso, impregnado en las gentes a uno y otro lado del Atlántico, no se puede extinguir. Por eso la civilización hispánica siempre será vigente, siempre será actual. Bueno, la huella es inmensa. La huella más importante que dejó España en Estados Unidos es precisamente la supervivencia de las razas indias. Efectivamente, cuando llegan a España e Inglaterra hay 1 millón de indios, y cuando salen queda la mitad, quedan 500.000, y todos ellos en las áreas españolas, al oeste del Mississippi. En las áreas inglesas no queda ningún indio, porque la política de uno y otro fue completamente distinta. Al inglés, a Inglaterra, no le interesó el indio, no le interesó ni siquiera como fuerza de trabajo, ni siquiera sexualmente, pero sí le interesó una cosa: sus tierras sí le interesaron, y entonces se apropió de ellas, y al apropiarse de ellas, los indios protestaban de una manera violenta y eran exterminados. Eso es lo que ocurrió en el este, mientras que en el oeste y en Florida también, España aplicó una política distinta, que era cuidar del indio, es proteger al indio según el mandato de Isabel la Católica, que los declaraba súbditos como los demás españoles, y los protegió sobre todo, no solo con las leyes de India, sino a través de las misiones. Las misiones fueron centros de capacitación, de formación profesional del indio, en el cual, además de la doctrina católica, se les enseñaba oficios occidentales. Se les enseñaba carpintería, herrería, ganadería. Las misiones no tenían un jardín y un patio como se ve en algunas misiones hoy día en California, sino que tenían 100.000 hectáreas, mínimo, porque tenían talleres, potreros, viviendas, huertos, campos de cultivo, pastos, bosques, 100.000 hectáreas mínimo. Eran pueblos de desarrollo regional, ¿no? Y en esas misiones los indios eran capacitados profesionalmente. Y lo que ocurrió a la salida de España es que los norteamericanos, herederos directos, como se sabe, de los ingleses,
pues aplicaron la misma política, apoderarse de las tierras indias. Pero esta vez no se extinguieron, porque como estaban educados, enseñados ya en las misiones españolas, ya eran herreros, ya eran carpinteros, ya eran agricultores y pudieron introducirse, incorporarse a la nueva sociedad occidental norteamericana que se había creado ahí. Y por eso han sobrevivido las razas indias en los Estados Unidos. Todos los indios que hay en Estados Unidos son descendientes de aquellos que fueron protegidos, enseñados, adiestrados por las misiones españolas. Pues hubiera pasado lo que ocurrió en el este de los Estados Unidos, que no quedarían indios, sencillamente porque, para muestra, un botón. El botón está ahí en los estados de la costa atlántica de los Estados Unidos, no quedan indios. Como no quedan indios allí donde estuvo en Noruega, hubieran sido extinguidos, porque se hubieran apoderado de sus tierras, hubieran reaccionado los indios y hubieran sido exterminados como fueron en sus zonas y fueron también en las zonas del oeste una vez que España se marchó del territorio. No quedarían indios. Y lo que habría es una cantidad de mano de obra esclava negra, que es la que cubre las partes donde estuvo Inglaterra, donde estuvo Norteamérica, que están llenos de negros africanos, ¿no? O sea, el destino final de los nativos de Iberoamérica, de Hispanoamérica, hubiera sido muy distinto y mucho más triste. Vamos a ver, debemos estar orgullosos nosotros y deben estar orgullosos ellos, los criollos, los hispanos, porque si no hubiera sido por España, si como he dicho antes hubiera llegado a Inglaterra hubieran sido exterminados, si hubiera llegado Holanda también hubieran sido exterminados, si hubiera llegado Portugal hubieran sido todos esclavizados, como hizo Portugal en Brasil, en los sitios que estuvo, si hubiera llegado Francia los indios hubieran sido alcoholizados, como ocurrió en las zonas del norte de América donde estuvo Francia. Fue una bendición, una providencia para los nativos y por consiguiente para los criollos que llegara una nación como España con su espíritu cristiano, evangelizador, humanitario, protector de los indios, que no quería realmente aprovecharse, que no veía a América como un botín, sino un sitio para extender la religión, para extender el Occidente, para incorporar a América a Occidente y en definitiva para hacer una prolongación de la propia España. Por eso no se debe pedir perdón. Yo creo que quien realmente tiene que pedir perdón son aquellos que están atacando en estos momentos a España, empezando por algunos presidentes de las repúblicas, que más les valiera mirar hacia adentro, mirar lo que ha ocurrido con América desde la independencia, en los 2 siglos que llevamos de independencia. Ahí está el verdadero problema. Esa cortina de humo que arrojan sobre la conquista es para ocultar sus propios males. Vamos a ver, las cosas están hasta tal punto trastocadas que los términos hay que invertirlos. Los conquistadores no fueron conquistadores ni mucho menos genocidas, fueron libertadores. Los verdaderos libertadores de América fueron ellos, fueron los Cortés, los Pizarro, los Valdivia, los Jiménez de Quesada. Ellos fueron los que libertaron a una América que estaba oprimida, esclavizada, maltratada por las tiranías aztecas e incas, terribles tiranías caníbales en algunos casos, tiranías opresoras en otros, como en el caso inca. En el mundo inca, por ejemplo, la carga fiscal que padecían los súbditos andinos, porque los incas eran un pequeño núcleo que gobernaba Sudamérica, los demás eran pueblos andinos, pues la carga fiscal que pesaba sobre ellos era del 66% de su trabajo. Eran terribles, ¿no? Entonces realmente lo que hicieron los conquistadores españoles fue libertar a esas naciones, ¿no? Y por eso muchos se unieron a Cortés, los tlaxcaltecas, o a Francisco Pizarro, las tribus andinas, se unieron a él en su defensa contra esas tiranías. En un continente, en un territorio que estaba sumamente cómodo con España, porque no esclavizaba, porque no oprimía, porque protegía a todos, porque se podía andar de un sitio de un extremo a otro del imperio sin ningún problema, pues aparece un personaje como Simón Bolívar y otros como José de San Martín o como O'Higgins, que en nombre de una supuesta libertad dicen libertar a un pueblo oprimido, que no estaba oprimido. Y lo que hace entonces, lo que ocurre es que primero se fragmenta el territorio
territorio único desde California y Colorado hasta la Tierra de Fuego, se fragmenta en 20 repúblicas irrelevantes, algunas tan irrelevantes como las centroamericanas, y lo que hace es ponerlo al servicio de Inglaterra y de los intereses, esta vez sí mercantiles, económicos, de una nación absolutamente depredadora como Inglaterra. Y lo que ha ocurrido desde entonces ha sido una alianza pavorosa, perversa, desde las independencias, entre las compañías inglesas, las oligarquías criollas y los políticos locales corruptos. Durante 2 siglos, la alianza de esos 3 estamentos va a producir el saqueo, el despojo, el desvalijamiento de los recursos naturales de América hasta hoy. Pero lo cómodo es echar la culpa a la conquista, a los conquistadores, al genocidio, a la plata. No, el verdadero saqueo, y no solo el saqueo, sino que desde el momento de las independencias, la América hispánica, tranquila, estable, próspera, entra en una UCI social, económica y política. Con esa fragmentación produce caudillismos y América, la antigua América hispana, tranquila, equilibrada, se envuelve en toda clase de conflictos políticos internos, guerras civiles, guerrillas, aprovechamiento a ultranza de los recursos minerales por Inglaterra primero, por Estados Unidos después, violencia, corrupción, narcotráfico, destrucción de la naturaleza, destrucción de las selvas, destrucción de los suelos. Eso es lo que ocurre. España deja una América intacta en lo ecológico, en lo territorial, unida por la religión, por la cultura, por la lengua. La deja intacta, y en los recursos naturales también lo deja intacto, y también intacto en cuanto a las razas indias que ahí viven, porque como he dicho antes, hay más indios cuando sale España que cuando entra España, ¿no? 2 siglos después, el panorama es desolador. Que España hizo la primera globalización del planeta con el galeón de Manila. Efectivamente, España descubrió el Pacífico primero con Núñez de Balboa, y luego lo recorrió, lo exploró por primera vez con Magallanes y Elcano, que acabó dando la primera vuelta al mundo. Después de eso, estableció la ruta del galeón de Manila, que enlazó América con Asia y con Europa. Y realmente fue un trasiego comercial importantísimo que puso en movimiento y en conexión mercancías y productos y monedas de los tres países. Realmente fue la primera globalización. Pero lo que menos se conoce de la gesta española en el Pacífico es que España exploró el Pacífico de norte a sur y de este a oeste. Casi todas las islas, casi todos los archipiélagos del Pacífico están descubiertos por España. Es más, Walter Raleigh, que fue un famoso pirata inglés, reconoció que no había habido en la historia aventura exploradora más amplia ni más admirable que la de España en el Pacífico. El Pacífico Norte, el Pacífico Sur los recorrió y los reconoció España. Incluso descubrió Australia. Australia la descubre Báez de Torres, un marino que cruzó por delante de Australia. Fue el primero en avistar Australia. España fue el primero en llegar a Alaska, de tal manera que el Pacífico quedó absolutamente reconocido y explorado. Muchas de las islas que él descubrió luego fueron rebautizadas y, digamos, como reinventadas por los ingleses. Por ejemplo, las Islas Hawái. Las Islas Hawái las descubre el capitán Villalobos, pero están oficialmente atribuidas al capitán Cook. La aventura española en el Pacífico, que es igualmente admirable. La pena fue que España no consiguió, aunque lo intentó, fundar una colonia permanente en el Pacífico, porque hubiera dominado una gran parte del Asia. Pero los intentos fracasaron. Si quieres ver más contenidos de Alto y Claro TV, suscríbete a nuestro canal de YouTube.